SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Y a medida que se han ido vaciando las carreteras después de una mañana de mucho tráfico, las calles se han ido llenando de procesiones en buena parte de España. Procesiones de Jueves Santo en Bilbao, en Valladolid, en Málaga. O esta que escuchábamos en Zamora. Yo llevo muchos años en esta cofradía, empecé desde pequeñica con 2 años y este año muy especial porque sale también mi madre conmigo de Manola, que ya lleva 24 años sin salir. Very beautiful. Splendido. Sì, è bellissimo, questa cosa è molto particolare. Nos sorprende muchísimo la cantidad de gente que hay. Nosotros venimos todos los años, la primera visita al Señor de Sevilla y ahora Triana. Pues ahí a Sevilla nos vamos, donde cuentan ya las horas para la madrugada a partir de medianoche, pero no porque no esté repleta la agenda de este Jueves Santo en la capital andaluza. Javier Márquez, buenas tardes. Buenas tardes. Desde la campana, desde el inicio de la carrera oficial aquí en el centro de Sevilla, hasta ahora solo 5 de las 7 hermandades del Jueves Santo en Sevilla están recorriendo ya las calles. En cuestión de minutos lo hará la Quinta Angustia y Pasión, que completan la nómina de este día. A esta hora, en este lugar, está llegando el segundo de los pasos, el de Jesús con la cruz al hombro de la Hermandad del Valle, para iniciar la carrera oficial y tomar el recorrido hacia la catedral. Ese sonido directo justo delante del paso. Esta jornada de Jueves Santo tendrá su finalización alrededor de la 1:30 de la noche, cuando ya habrá empezado la madrugada. Las hermandades más populares de Sevilla, las de mayor devoción, procesionarán el Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana y los Gitanos, que nos llevarán hasta el mediodía del Viernes Santo, la noche más esperada de Sevilla, que tiene su preludio en esta jornada de Jueves Santo, que ya disfrutan miles de personas, cientos de miles de personas en las calles de la capital. Javier, gracias. Un saludo. Pues el tiempo está respetando este Jueves Santo. ¿Qué esperamos para las próximas horas, Jordi Carbó? Buenas tardes. Esperamos que se repita una situación prácticamente idéntica a la de hoy. De entrada, la próxima noche va a hacer frío, mañana primeras horas, con heladas de nuevo en zonas llanas y hondonadas del interior. Después el sol calentará rápidamente el ambiente, máximas de 20 a 25 grados en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 30 en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. Veremos algunas nubes en puntos costeros, nada destacable, y esta situación se irá repitiendo de manera muy parecida todo lo que queda de Semana Santa. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. En marcha uno de los 4 grandes torneos del golf mundial, el Máster de Augusta. Jon Rahm, a mitad de su primer recorrido, marcha segundo con 3 bajo par y está por lo tanto en el grupo de favoritos. Se acaba de terminar un amistoso de la selección española de fútbol. España 4, Noruega 2. Así empieza Hora 25. En China, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido esta tarde algo más explícita en su advertencia al régimen de Xi Jinping por su equidistancia en la guerra de Ucrania de lo que ha sido por la mañana el presidente francés, que también está de visita en el país. Von der Leyen ha dicho que China es la piedra angular geopolíticamente hablando en este conflicto y que espera que usen esa influencia para promover una paz justa en Ucrania. Espera eso Bruselas y además... We also count on China not to provide any military equipment directly or Espera que no hagan llegar armas a Rusia ni directa ni indirectamente, porque eso, ha dicho von der Leyen, violaría la ley internacional y dañaría las relaciones entre China y la Unión. Aviso de la presidenta de la Comisión, mientras el presidente francés Macron... Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table de négociation. Dice que sabe que puede contar con Xi Jinping para hacer volver a Rusia a la razón y que las partes se sienten a negociar. Xi Jinping se ha limitado a pedir calma y racionalidad a Rusia y a Ucrania. Desde Pekín informa para la SER Adrián Foncillas. Ha sido un día intenso para la diplomacia en Pekín. Ha empezado con la primera reunión en 7 años de los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí para concretar la reanudación de sus relaciones bilaterales, y después con la cumbre entre Xi y Macron. El presidente francés ha venido a China para fortalecer los vínculos comerciales y pedir a Xi que medie en la guerra de Ucrania, porque es el único país con capacidad para acercar la paz. La invitación a Macron forma parte de la campaña diplomática china por recuperar el tiempo perdido tras su encierro por el coronavirus. Está focalizando su interés en Europa, en contraste con su desdén por retomar la comunicación con Estados Unidos después de la polémica por el presunto globo espía chino. La finalidad es sumar adeptos a su plan de paz para Ucrania y alejar en lo posible a Bruselas de la línea hostil de Washington.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha usado su habitual tono duro con Pekín para recordarle así que Bruselas está junto a Ucrania y que enviar armas a Moscú supondría un daño significativo para las relaciones bilaterales. También ha aplaudido la reiterada voluntad expresada por Xi de hablar con el presidente ucraniano Zelensky cuando el tiempo y las condiciones sean los adecuados. Macron en Pekín, mientras su país, Francia, vive una nueva jornada, ya van 11, de protestas contra la reforma de las pensiones aprobada por decreto por el gobierno. Las manifestaciones están siendo menos multitudinarias que las anteriores, 570.000 personas en todo el país según Interior, pero en varias ciudades como París o Lyon ha vuelto a haber disturbios que dejan decenas de detenidos hasta ahora. Corresponsal Vicens Batalla, buenas tardes. Buenas tardes. Menor participación, pero cortejos muy nutridos aún por todo el país y acompañados en muchos casos de altercados. El Ministerio del Interior ha situado en 570.000 los manifestantes, 170.000 menos que la semana pasada, aunque la tensión sigue palpable en la calle. Por ejemplo, en Lyon, donde se han concentrado 13.000 personas, hemos visto cómo se asaltaban 4 agencias bancarias, no quedaba casi ninguna marquesina de publicidad indemne y se desvalijaba incluso una tienda Nespresso. Todo ello bañado en un mar de gases lacrimógenos de la policía. París, con 57.000 manifestantes, grupos antisistema a su paso por Montparnasse han incendiado el toldo de la Brasserie La Rotonde, símbolo macronista, porque allí fue donde Emmanuel Macron celebró su primera victoria presidencial en 2017. Y luego se han seguido atacando agencias bancarias y provocando incendios con basuras y material urbano hasta la llegada de la comitiva a la Plaza d'Italia. Y pese a que la mayoría de manifestantes dentro del perímetro sindical desfilaban pacíficamente. A esta hora se habían detenido una treintena de personas. Por la mañana, piquetes han irrumpido incluso en la sede parisina del fondo de inversiones estadounidense BlackRock, el mayor del mundo. Las escaramuzas continúan ahora en varias ciudades del país y el balance sigue siendo de un empate técnico entre sindicatos y gobierno sin solución de continuidad. Por ello, los sindicatos ya han convocado una nueva jornada de movilizaciones el jueves que viene, víspera de la decisión del Consejo Constitucional sobre la reforma de las pensiones. El designio de Putin es volver a las zonas de influencia que históricamente tuvo la Unión Soviética, que no eran otra cosa que las aspiraciones históricas de la Rusia imperial de los zares. Es Josep Piqué en una entrevista aquí en Hora 25 hace poco más de un año. Hablamos con él el 25 de febrero, recién empezada la guerra de Ucrania, y como exministro de Exteriores durante el gobierno de Aznar nos dio varias claves, como esta que acabamos de escuchar. Piqué ha muerto hoy a los 68 años y mañana se va a abrir la Capilla Ardiente en Madrid. La política española lo recuerda hoy como un hombre comprometido con la sociedad y dispuesto siempre al diálogo. Eso ha dicho el presidente del gobierno del exministro David Junquera. Así a vuela pluma leemos de él en redes que era íntegro, intelectual, leal, brillante. Todo el arco político, o casi todo el arco político, destaca hoy sus virtudes que enamoraron a Aznar a mediados de los 90. Le ama a usted profundamente, ¿eh? Bueno, yo creo que hay un sentimiento de afecto que desde luego es mutuo y compartido. ¿Algo habrá hecho usted para merecerlo? Vamos fundamentalmente a intentar trabajar lo mejor posible y hacerlo con lealtad y con honestidad. Empezó su andadura como titular de Industria, donde fue el protagonista de varias privatizaciones como la de Telefónica o la de Repsol. De ahí Asuntos Exteriores o Ciencia y Tecnología, con un tiempo como portavoz del gobierno, y después la política catalana. Yo no soy nada partidario del derecho a decidir. Tras no lograr ni de lejos los resultados esperados, en 2007 vuelve al mundo de la empresa y deja la política aparcada. Tenía ahora mismo 68 años y hace nada Feijóo conseguía convencerle para que formara parte del equipo económico de la nueva fundación del PP. Llevaba tiempo toreando a la enfermedad, pero seguía muy activo. Su última publicación sobre política internacional, una de sus pasiones, la hizo justo hace 3 días. Y en Italia, los médicos han publicado esta tarde el primer parte sobre Silvio Berlusconi. Confirman que al ex primer ministro italiano y actual líder de Forza Italia le han diagnosticado una leucemia y que está ingresado en la UCI porque además tiene una neumonía. La prensa asegura que le están dando quimioterapia y que se encuentra estable. Corresponsal de la SER en Italia, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. Berlusconi permanece sedado en la unidad de cuidados intensivos del Departamento de Cardiología del Hospital San Raffaele de Milán, según sus colaboradores más cercanos que le han
han visitado. Sus médicos, según han explicado, siguen una estrategia terapéutica por leucemia en fase crónica persistente no aguda y por infección pulmonar, además del permanente control cardíaco. Su estado es estable, han añadido. De todas formas, consultados algunos especialistas nos indican que la descripción correcta de un paciente en esta situación sería la de grave. De nuevo han acudido al centro hospitalario sus hijos y también su hermano Paulo. Estamos algo más tranquilos, ha afirmado, hay cierta mejora, está en buenas manos y confiamos que mi hermano saldrá de esta más fuerte que antes. El objetivo ahora de sus médicos es la restauración de las condiciones clínicas preexistentes y que Berlusconi pueda volver a su casa lo antes posible, aunque deberá limitar seguramente su actividad empresarial y política. Precisamente ello abre una enorme incógnita en la derecha italiana berlusconiana. Sin Berlusconi activo, los posfascistas de Fratelli d'Italia de la primera ministra Meloni y los derechistas de la Liga de Salvini esperan seguir ocupando el espacio de la debilitada Forza Italia, el partido de Berlusconi. Dos socios fundamentales del gobierno, Esquerra y Bildu, han enmendado hoy en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí que propone el PSOE y que se está tramitando en la Cámara. Los socialistas quieren crear un subtipo más grave dentro del delito de agresión sexual para subir las penas cuando haya violencia o intimidación y que se terminen en un futuro las rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Una fórmula que Esquerra y Bildu rechazan, igual que Podemos, porque consideran que retira del centro del Código Penal el consentimiento y lo sustituye por la violencia como clave para elevar las penas. Pues en sus enmiendas lo que proponen es que la violencia sea un agravante del delito principal y no otro distinto, por decirlo de alguna forma. Sara Selva. Lo que proponen Esquerra y Bildu es volver a la redacción original de la ley, pero añadiendo un cambio. Quieren incluir la violencia y la intimidación en los agravantes y suprimir las modificaciones que introdujo el PSOE con su reforma. Los socialistas incluyeron un subtipo agravado que eleva las penas a las agresiones cometidas con violencia e intimidación, pero esto, según el Ministerio de Igualdad, desplaza el consentimiento del centro de la norma. Esquerra y Bildu coinciden en esto con Podemos y por eso proponen suprimir esos cambios. Según argumentan en las enmiendas, la redacción actual supone afirmar que hay violaciones no violentas. El plazo para presentar enmiendas parciales termina el lunes y el PSOE ya ha dicho que la reforma se va a ratificar sí o sí en el pleno del 20 de abril. Enseguida volvemos a la política nacional, pero es noticia de ahora mismo. La Casa Blanca acaba de desclasificar un informe sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021, un documento con el que la administración Biden descarga la responsabilidad por lo caótica e improvisada que fue esa retirada. La descarga en su antecesor, en Donald Trump, al que acusan de no planificar con tiempo la operación. La retirada se produjo cuando Biden llevaba ya 6 meses en la Casa Blanca, que reconoce que tendría que haberse organizado mejor, pero no asume culpas. Se las echa Donald Trump. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Como dices, llevaba casi 6 meses el equipo de Biden en la Casa Blanca tras ganar esas elecciones a Trump y se procede a la evacuación de las últimas tropas americanas en Afganistán porque llegaron los talibanes, del personal americano y de los afganos que habían colaborado con ellos. Un atentado del ISIS, una desorganización y un caos hicieron que 170 civiles afganos murieran. También 13 soldados americanos. Ahora dice la administración Biden que fue culpa de sus predecesores, los de Trump, que no lo prepararon y les dieron la información adecuada. Es John Kirby, portavoz de la Casa Blanca. Este es el resultado de meses de investigaciones. Es lo que teníamos que hacer. Los equipos revisaron los documentos, hicieron un informe y ahora hemos hecho público ese informe, que así lo estipula. Dice la Casa Blanca que la decisión de retirarse de Afganistán fue la correcta, aunque debió prepararse mejor. Hora 25. Marina Fernández. Le han preguntado hoy a Yone Belarra, la ministra y secretaria general de Podemos, por lo que dijo ayer el presidente Pedro Sánchez a los periodistas, que apuesta porque Podemos se integre en Sumar, por encajar las piezas del puzzle a la izquierda del PSOE. Y esta es la respuesta de la líder de los morados. Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. Queda prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo. Lo que hay que hacer es gobernar, aprobar esa ley de vivienda que es urgentísima para la gente de nuestro país y también topar de una vez por todas esa cesta básica de la compra. Es el mensaje que yo les mandaría en este sentido. Noticia científica de esta tarde. Investigadores chinos han conseguido embarazar a 3 monas implantándoles unas estructuras que son muy parecidas a embriones, pseudoembriones podríamos llamarlos, que a su vez
son similares a los de los humanos. Por eso los científicos esperan poder estudiar a fondo cómo esas 3 primeras semanas de desarrollo fetal, algo que en humanos hasta ahora resultaba imposible. Entre otras cosas, esta nueva técnica servirá para saber por qué hay defectos congénitos en embriones o por qué una parte de las gestaciones humanas acaban en aborto espontáneo. Alejandro Becerra. En algún momento todos hemos sido una pequeña esfera de células, un embrión llamado blastocito, que es lo que se pega a la pared del útero materno en los primeros días del embarazo. 14 días después, esa diminuta pelota se convierte en algo parecido a un individuo. Un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de China ha traspasado una nueva frontera de la ciencia y también de la ética porque por primera vez han creado estructuras similares a embriones, pero utilizando células madre de monos. Según los responsables de este proyecto pionero, el objetivo es disponer de nuevos embriones para poder investigar en ellos enfermedades que afectan a los humanos y por tanto no tiene fines reproductivos, es decir, el nacimiento de un bebé. Pero estos nuevos embriones creados con células de primates han sido ya implantados en úteros de 8 ejemplares de primates hembra y 3 de ellas han demostrado que son viables para formar las primeras etapas de un embarazo, aunque solo han podido sobrevivir como máximo una semana, según los resultados de esta investigación que publica la prestigiosa revista científica Cell. Y un mechón de pelo rescatado de una cueva de Menorca ha demostrado que ya se tomaban drogas en Europa hace 3.000 años. Los investigadores han detectado en ese mechón el componente principal de la burundanga, el MDMA y el éxtasis. Es la primera evidencia directa del consumo de drogas en Europa antes de Cristo. El estudio lo han dirigido arqueólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí nos vamos, Xavi Abelló. El cabello era parte de un ritual funerario y fue escondido en la cueva de Scarrich, en Menorca, en una época en la que la sociedad de la Edad de Bronce estaba cambiando. Investigadores españoles y chilenos han detectado en él sustancias alucinógenas como atropina, escopolamina y efedrina procedentes de plantas. El estudio que publica hoy Scientific Reports apunta que esas drogas podrían haberse utilizado como parte de ceremonias rituales, ya que en esta cueva, que fue descubierta en 1995, se albergó una cámara usada como espacio funerario. Las sustancias encontradas o son estimulantes o pueden provocar delirios y alucinaciones, y la hipótesis de los investigadores es que probablemente habrían tenido ese uso y no fines terapéuticos o de alivio del dolor. En cualquier caso, este descubrimiento plantea la evidencia directa más antigua de consumo de drogas en Europa, aunque ya se habían encontrado también evidencias de hace 3.000 años en Chile. Así suenan los cohetes lanzados hoy desde el Líbano contra Israel. Se han disparado al menos 34 en uno de los mayores ataques desde ese país que nadie ha reivindicado de momento, aunque Israel lo atribuye a milicias palestinas. El ataque llega después de la redada de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa, una de las más importantes de Jerusalén. También ha habido lanzamiento de cohetes desde Gaza y Naciones Unidas ha pedido ya contención para frenar esta escalada. Ángel Villascusa. Ese ataque de la policía israelí sobre la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén el miércoles ha generado una escalada de tensión sin precedentes en años. Según el ejército de Israel, de esos 34 proyectiles lanzados hoy desde el Líbano, al menos 25 han sido derribados por su escudo antimisiles, la llamada cúpula de hierro, y no han provocado apenas daños, aunque 2 personas sí han resultado heridas. Sobre quién está detrás de estos ataques hay dudas. Hezbolá no se lo atribuye e Israel señala a facciones de la yihad islámica o incluso a Hamás. El gobierno de Netanyahu, en todo caso, se ha reunido de urgencia por primera vez en 2 meses para preparar una posible respuesta que, si como acostumbra vuelve a ser militar, amenaza con aumentar la tensión que ya crece en varios flancos: Gaza, Cisjordania e incluso Siria, donde bombardeos atribuidos a este país esta semana contra Damasco hacen crecer todas las alarmas. Ante esta situación, la ONU pide al Líbano, pero también a Israel, que aplique contención y que no lleve a cabo acciones unilaterales que pongan en riesgo la estabilidad. Gracias, Ángel. Aviso del Fondo Monetario Internacional. Su directora, Kristalina Georgieva, pronostica que vienen 5 años complicados. We expect the world economy to grow less than 3% this year. Años complicados con muy poco crecimiento de la economía mundial, que no va a llegar al 3%, el nivel más bajo, dice, desde 1990. La economista pide a los bancos centrales que sigan subiendo los tipos de interés para combatir la inflación y atribuye a fallos en la gestión de riesgos y de supervisión los problemas que lastraron el sector bancario mundial el mes pasado. Problemas de los que más de uno sacó tajada,
Publica el Financial Times que fondos dedicados a la especulación ganaron más de 7.000 millones de dólares apostando contra las acciones de los bancos que se hundían en bolsa, como el Credit Suisse o el First Republic, hundiéndolos aún más con estos movimientos. Y mientras, estos fondos consiguiendo suculentos beneficios. Jordi Fábrega. 7.200 millones de dólares, para ser exactos, es lo que estos fondos especulativos ganaron en Estados Unidos y en Europa, aprovechando y aumentando la crisis de los bancos en problemas. Estos fondos se dedican a vender acciones en corto. Esto significa que toman acciones prestadas de una empresa y las venden apostando a que más adelante las podrán recomprar a un precio más bajo. Con estas operaciones contra Silicon Valley Bank, los fondos de inversión ganaron 1.300 millones de dólares. Otros 850 millones de dólares los ganaron apostando contra First Republic, justo cuando las acciones de este banco caían un 91%. También ganaron, según los cálculos que publica el Financial Times, otros 600 millones apostando contra las acciones de Credit Suisse. Las acciones de este banco se hundían en ese momento un 70%. Y también llegaron a apostar contra Deutsche Bank, provocando que las acciones del banco alemán llegaran a caer casi un 10%. Hora 25. Marina Fernández. Nuevo fracaso en Santander. El robot de la Guardia Civil que busca al marinero desaparecido del Vilaboa 1, que se hundió el lunes, ha llegado a tocar fondo en la zona del naufragio. Estamos en fondo, 128, 130 metros. Pero no ha conseguido encontrar el barco. El operativo de salvamento marítimo va a incorporar equipos más potentes en las próximas horas para intentarlo de nuevo. Radio Santander, Fermín Mier. El robot semisumergible de la Guardia Civil ha conseguido tocar fondo a 130 metros de profundidad, pero no ha encontrado ni rastro del pecio. Por eso el juzgado que dirige la investigación ha solicitado la incorporación de un segundo robot. Se trata de un equipamiento especialmente diseñado para operar en condiciones difíciles de mar y de corriente, pero su llegada no será inmediata, un hecho del que ya está informada la familia del pescador desaparecido. El equipo, denominado Rob Comanche, tiene que ser instalado y calibrado en un buque que está ya atracado en Ferrol. Esa tarea puede llevar varios días, según ha informado la delegación del Gobierno, y a ello hay que sumar también el tiempo de viaje hasta Santander. La previsión es que este equipo pueda trabajar en el rastreo del barco hundido y del pescador desaparecido, y que también pueda evaluar una posible contaminación del fondo marino, ya que, recordemos, el pesquero iba cargado de combustible cuando se hundió. Gracias, Fermín. En Asturias, el juez le ha retirado la tutela a la madre que se tiró ayer de un quinto piso con su hija de 7 años en Avilés y ha dictado una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a la niña. La justicia ha dictado además prisión preventiva y sin fianza para el abuelo materno, el padre de esta mujer, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa contra el padre de la menor. Redacción en Asturias, Nacho Poncela. La abogada defensora del padre de la niña, Sofía Duarte, ha confirmado la decisión del juez de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía. Se le ha dado la guarda y custodia y la patria potestad exclusiva al padre, y la madre tiene una orden de alejamiento respecto de la niña y no tiene reconocido el régimen de visitas. La abogada de oficio del abuelo, María Luisa Nevado, ha señalado que su cliente aún se encuentra en shock y no está segura de que tenga plena conciencia de lo que está ocurriendo. Este señor explica que ha estado sometido a mucha tensión, toda su familia, por el proceso de custodia y de visitas de la menor, y bueno, ha explicado que estaba en una situación de muchos nervios porque el padre de la menor había recuperado las visitas fuera del punto de encuentro. El abuelo ya se encuentra en el centro penitenciario de Asturias en prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras que el padre de la menor ha quedado en libertad. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.